Hola a todos, muy buenos días. En el vídeo de hoy vamos a ver que quizá la fuerza que lleva el mercado a corto plazo no es tan importante como pensamos. También veremos que lo más normal es que la tendencia alcista siga, pero con sustos intermedios no tan fácil como hasta ahora. E igualmente reflexionaremos sobre que a muy largo plazo puede que las cosas no estén nada claras, teniendo en cuenta pues, los excesos de la inteligencia artificial que tarde o temprano habrá que corregir. Hablaremos sobre estos excesos y hablaremos también largo y tendido sobre la reunión de la Reserva Federal de la semana que viene con un mercado que no quiere al candidato a presidente que le han puesto delante. No se pierdan este vídeo porque seguramente le puede aclarar muchas cosas sobre la situación del mercado actual, o al menos humildemente es lo que pretendemos. Muy buenos días a todos, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita de todos los sábados del año con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Clave técnica, clave fundamental, clave cuantitativa o de fontanería del mercado, la más importante, lo que hay por ahí debajo que no se ve, y clave de varios. Empezamos a grabar hoy sábado 6 de diciembre a las 9:15 de la mañana, hora de Zúrich. Es 3:15 de la madrugada, hora de Nueva York. Por aquí, pues seguimos con la nieve. Ayer nevó, pero esta nieve básicamente es de la gran nevada que tuvimos la semana anterior. Lo que nevó ayer no fue una cantidad muy importante, pero como ven, cuesta muchísimo deshacerse. Cuando hay una gran nevada por estas latitudes, como hace ya por mucho frío, le puede costar un mes tranquilamente deshacerse. Esto es mi huerto. Y como ven, pues aún sigue bastante espesa la nieve. Se ve a la naturaleza como intenta abrirse camino. Ayer por la noche, antes de acostarnos, miré por la ventana, teníamos dos zorros por ahí rondando. También esta mañana un montón de cuervos, pero muchísimos, una cosa exagerada, buscando comida por entre la nieve, en fin. Una maravilla auténtica, como les digo siempre. Por lo demás, sigo muy concentrado avanzando con la escritura de la segunda parte del libro de Leones contra Gacelas. Yo creo que ya debo andar como por 150 o 200 páginas o una cosa así. Mucho me temo que me va a salir tocho de otras 800 páginas. Voy camino de eso. Pero bueno, ya voy a buen ritmo y creo que este libro va a estar antes de lo que todos nos pensamos. A ver si es verdad. A ver si es verdad. No se sabe. A ver si es verdad. Lo voy a intentar al menos. También estamos maquetando el libro antiguo para volverlo a reeditar. Ya saben que le quité los derechos a la editorial que lo tenía, muy decepcionado con ella y lo vamos a hacer nosotros y lo estamos maquetando. Espero que pueda estar a la venta dentro de unas semanas. Cuesta mucho la maquetación, el maquetador también necesita bastante tiempo. Bueno, habrá que tener un poco de paciencia. Avisaré por aquí cuando esté, pero vamos, estoy bastante concentrado en el tema. A ver si poco a poco vamos sacando libros. Y como no, pues aprovechando para ver alguna serie que otra, claro que sí. Esta semana he terminado de ver varios capítulos, la verdad es que solo había visto el principio, de una serie americana buena, muy recomendable, que se llama La Bestia en mí. Está protagonizada por la misma actriz que hizo la serie, que protagonizó la serie Homeland, que tiene 5 temporadas y es muy buena, muy recomendable también. Y está muy bien hecha, con un buen final y muy interesante. No decae el interés en ningún momento. La bestia en mí. La tienen en Netflix. Y ahora pues estoy buscando el momento para empezar a ver, cómo no, la última temporada que ha salido de Stranger Things, serie de culto, donde las haya en Netflix. No sé si esta es ya la última temporada definitiva o qué. Bueno, buscaremos algún hueco. ¿Qué les voy a decir sobre esta serie, no? Que no os haya dicho ya. Es como muy famosa. Por lo demás, pues aquí ya la familia ambiente navideño total. Como ya les dije,
contentísimo con el pedazo de jamón que nos regaló uno de nuestros amables seguidores. Gracias a, lo dejo en A, él ya sabe quién es. Muy buena calidad, menudo pedazo de jamón y un gran esfuerzo para que llegara hasta aquí, hasta Suiza. No puede haber unas buenas navidades sin un buen jamón, tradicionalmente. Y ni les cuento, aquí ya tenemos toda la parafernalia a tope. Y bueno, ya ahora mismo tenemos hasta las navidades subyacentes, ya a partir del día 24, que ya es el colmo. Pero hay que seguir disfrutando. Bueno, antes de empezar, como pueden ver en Serenity Markets una suscripción premium desde 9,99 al mes para, como ven aquí, acceder a los análisis del paper de las principales casas, entre otras muchas cosas. Denle un vistazo porque puede ser interesante e igualmente en Intefi Escuela de Negocios pues hay varios packs formativos que también a su vez pues pueden ser bastante interesantes. Y en gloversia.com pueden acceder también a todas las estrategias con las que se asesora a diferentes instituciones y las tres primeras pues son las estrategias aplicadas a vehículos de inversión colectiva. Tenemos a Gloversia Multimercados Equilibrada que trabaja con un perfil hedge fund en derivados exclusivamente. Empezó a mediados de junio de este año. También tenemos a Dinámica, basada en una cartera de bonos bastante estable y, y que, bueno, pues el año 2022 se ha mantenido sin años perdedores. Todo ello lo pueden encontrar en gloversia.com. Vamos a empezar el análisis de hoy por el muy largo plazo. Estamos siempre, pues como es normal, ¿no? Muy centrados en el corto plazo, en el medio, pero ¿por qué no nos vamos al muy largo plazo? Y es que Bank of America publicó un estudio esta semana que ha causado mucha polvareda y que merece toda nuestra atención. Ya habíamos visto estudios muy parecidos de Goldman, si recuerdan hace algunas semanas, ya lo traje también a este vídeo de las 4 claves de la semana, un estudio muy parecido, según el cual Goldman esperaba una década perdida. Es decir, que en el muy largo plazo, en los próximos 10 años, si al final sacamos el promedio de lo que sube o no sube el SP500, pues nos encontremos con que en 10 años no se ha ganado nada. Bank of America ahora vuelve a decir lo mismo. Y el estudio es muy sencillo. Lo tienen ahí. Ya digo que esta semana ha causado furor este estudio. Veamos. Dice, un modelo de valoración implica que el retorno esperado a 10 años del SP500 sería de tan solo 0,1% en promedio anualizado. Caramba. ¿En qué se basa esto? Bueno, pues como ven, se basa en lo siguiente. Bueno, antes de eso, como podemos ver en el X de Global Master Investor, se hacen eco de esto y amplían con un dato más interesante, que es que si se fijan, dice que en el pasado cada vez que el SP500 alcanzaba valoraciones tan altas, el rendimiento anualizado a 10 años promedió un -1, pero si lo tenemos en cuenta con el retorno real, es decir, ajustado por inflación, esto nos llevaría a un retorno promedio anualizado del -2 al -5% durante la próxima década. El modelo parece muy sencillo, pero si nos fijamos un poquito no es tan sencillo y es muy fiable. Sobre todo es muy fiable. Fíjense, para empezar, que el modelo tiene un R cuadrado del 82%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el 82% de las variaciones que tiene el SP500 a 10 años se explican
por el PER normalizado, que es lo que estudia el gráfico. El 82% de toda la variación. Y todo esto desde 1987, es decir, que es una forma de dar previsiones futuras muy buena. La clave está en que esto no es el PER normal, es el PER normalizado. ¿Cómo se calcula el PER normalizado? Bueno, pues lo que hace, por decirlo muy resumido, si no va a ser un lío, este es un PER normalizado que está basado en regresión y lo que hace es que toma beneficios estructurales estimados según la tendencia histórica, no los beneficios reales actuales en este momento, y además ajusta los márgenes empresariales excesivamente altos que tienden a revertir. Y también ajusta rentabilidades de capital excesivamente altas, ¿no? Entonces evita las exageraciones del ciclo, evita los márgenes, las distorsiones de los márgenes excepcionalmente altos. Esto nos da pues una medida mucho más fiable, ¿no? Entonces, lo que intenta el PER normalizado pues es que no te distorsione el tema, pues el ciclo económico. Por ejemplo, los beneficios empresariales que había en el 2021-2023, pues estaba basado en estímulos fiscales pues, enormes, ¿no? Tremendos. Y claro, si usas los beneficios tal cual, pues el PER hubiera parecido barato, ¿no? Pero en realidad lo que pasaba pues era que los beneficios estaban hiperinflados por todas esas medidas que se estaban, que se estaban tomando, ¿no? Entonces, históricamente el PER normalizado, pues como ven ahí con el R cuadrado, tiene una capacidad de acertar, ¿no? O de correlación con lo que hace el SP500 altísima. Aquí nos da dos lecturas en la nube de puntos, ¿no? Tenemos el PER normalizado del índice de igual ponderación, que nos está dando, pues así aproximadamente como un 3-4% en positivo, anualizado en los próximos 10 años. No está en el punto óptimo, para eso te tienes que mover en PER normalizados de igual ponderación bastante más bajos, pero tampoco está demasiado mal, un 3-4%. Pero el SP500 ya normal, no el de igual ponderación, donde todos los valores del SP500 valen lo mismo, pues como pueden ver, está en 30. Altísimo. Recuerden que es PER normalizado, que ahí está con muchos ajustes. ¿De acuerdo? Este PER normalizado nos lleva históricamente a rentabilidades muy bajas a 10 años. Lo que acabamos de decir al principio, podría ser peor si el PER normalizado continúa al alza. Podría ser incluso peor, pero como vemos, estamos en un muy mal momento histórico. Lo bueno está aquí, cuando teníamos PER normalizados de este estilo en el SP500 normal, pues estamos fatal. Por lo tanto, las perspectivas según este tipo de modelos, que podemos creer en ellos o no, yo sí me fío bastante, pues a largo plazo lo que nos indicarían es que sería mejor invertir en el igual ponderación que en el SP500 normal. Hombre, a lo mejor ahora a muy corto plazo aún no ha llegado el momento, pero yo no sé si sería interesante estar siguiendo el spread entre el igual ponderación y el SP500 normal, y cuando la burbuja tecnológica le cueste 2 años, le cueste un año, le cueste 6 meses o le cueste 3 años, empiece a flaquear, me parece evidentísimo, el spread se moverá, empezará a dar señales de compra a favor de largos en el de igual ponderación, y podría ser un buen valor refugio cuando la burbuja tecnológica de la inteligencia artificial empiece a flaquear. Porque en este momento es que la inteligencia artificial lo es todo. Desde el lanzamiento del chat GPT, pues en el Nasdaq la inteligencia artificial pesa un 66% nada menos, y la contribución de la inteligencia artificial a todo lo que ha subido el Nasdaq prácticamente es del 100%. Es del 105. Es decir, lo que no es inteligencia artificial incluso ha bajado un poquito. Y en cuanto al SP500,
pues 42% supone actualmente la inteligencia artificial, lo cual es un índice de concentración históricamente hablando que es una barbaridad. Y ha supuesto el 54% de todo lo que ha subido el SP500. En el RSP de igual ponderación, pues la inteligencia artificial es solo un 10, lógicamente, aquí baja mucho, y la inteligencia artificial tan solo ha contribuido en un 13% del rendimiento total. Por lo tanto, es evidente y hay muchos analistas, no les quiero aburrir con demasiados gráficos, y más teniendo en cuenta que muchos de ustedes lo escuchan como podcast y no lo ven, pero es evidente y muchos analistas lo están diciendo y montones de estudios que dicen que un buen refugio para quien crea en un determinado momento que la inteligencia artificial ya le puede costar, pues puede ser el ETF RSP que sigue a los valores del SP500 con igual ponderación, porque estos desajustes pues seguramente tenderán a ajustarse y el RSP lo tenderá a hacer mejor o menos mal que el SP500. Entonces a lo mejor cuando la cosa se ponga ya un poco fea, usted crea que se puede poner fea, pues podría ser bastante interesante un spread que fuera largo del RSP y corto del SP500. Si baja al mercado, se ganaría con el spread porque la inteligencia artificial bajaría más. Eso está claro. El spread fallaría si sigue subiendo el mercado a costa de la inteligencia artificial. Porque entonces, claro, el SP500 subiría más que el RSP. De hecho, el RSP no sabe, no contesta desde hace ya bastante tiempo. Fíjense qué pedazo de lateral. El lateral viene desde el mes de julio, que no se ha movido. Entonces, se puede jugar ya mucho con esto, ¿eh? Hay que empezar a seguirlo. Chan que montar con estas herramientas de análisis técnico un spread entre dos índices es facilísimo. No voy a entrar ahora para no perder tiempo, pero es facilísimo. En los manuales de cada plataforma de estas lo explica muy sencillamente. En cualquier caso, tenemos en la cabeza que estamos en tendencia alcista, es evidente, eso es innegable, pero tenemos en la cabeza que no paramos de subir en el SP500 normal y creo que tenemos en la cabeza más subida de la que hay en realidad. No quiero ser aguafiestas, pero, por ejemplo, desde el 19 de septiembre al cierre de ayer, el SP500 solo ha subido un 1,24%. O sea, nada. Desde septiembre, octubre, noviembre, llevamos 2 meses y medio en lateral, ¿eh? No nos equivoquemos. Tenemos en la cabeza de que esto está muy alcista, pero como ven, no está ya tan alcista. La tendencia alcista se ha frenado. ¿Que estamos muy cerca de máximos? Sí, me parece fenomenal que estemos muy cerca de máximos, pero aquí también estábamos muy cerca de máximos y solo se sube el 1,37 y estamos ahí dando vueltas muy cerca de máximos desde hace mucho tiempo. No podemos negar la mayor. El mercado está frenándose. Las dudas sobre la inteligencia artificial están ahí y las dudas sobre los tipos de interés también. Observen aquí también desde que empezó el ChatGPT. ChatGPT es el antes y el después. Y ahí tienen al RSP de igual ponderación, que sería la línea gris, que está en el pelotón de los torpes. En verde tienen al Nasdaq y en negro tienen al SP500. Los de arriba son cestas basadas en valores concretos de inteligencia artificial y demás. Todo este retraso del RSP de igual ponderación, cuando se dé la vuelta a la tortilla a la inteligencia artificial, pues podría cortarse. Por cierto, que una reflexión. El ChatGPT se lanza por aquí, 30 de noviembre del 2022. Se ha subido muchísimo. Se han ganado miles de millones de dólares en bolsa. El ChatGPT es muy útil. Yo lo tengo y lo uso constantemente. Le meto grandes cantidades de información, me la resume, la analiza, le meto gráficos complejos, me lo explica, me hace ver las cosas con más claridad. Yo le saco mucho partido, pero repito que el ChatGPT se lanzó el 30 de noviembre del 2022 y en este momento sigue alucinando y sigue cometiendo muchísimos errores.
¿Esto se le consentiría a cualquier otro sector de la economía? ¿Un aparato que es muy útil pero que falla más que una escopeta de feria? ¿Esto se le consentiría a cualquier otra cosa? ¿Estos modelos son válidos realmente para llegar más lejos? Hasta aquí hemos llegado. ¿No estaremos corriendo demasiado? ¿Esto se puede aplicar a cosas serias como la sanidad, como a aspectos legales? ¿Cómo? Si falla más que una escopeta de feria. Es muy inexacto y no se consigue terminar de arreglarlo. No nos olvidemos de eso. ¿Ustedes creen que esto es de recibo? Miren esta estadística de Statista. El ChatGPT, a estas alturas, mayo-junio del 2025, que es la última vez que se miró, sigue cometiendo un 20% de errores sustanciales, es decir, de errores graves, como me hizo a mí esta semana. Le pongo a buscarme un estudio del oro porque quería profundizar en un determinado aspecto del oro y se inventa directamente el estudio. Y eso que tengo la Pro, ¿eh? Se inventa directamente el estudio. Y encima me lo analiza, el estudio inventado, con toda apariencia de normalidad. Cuando me pongo a buscar el paper en sí, porque me había dado el nombre, la fecha, los autores, todo inventado. Lo intento buscar y no lo encuentro. Esto es inadmisible. Llevamos 3 años así y no lo arreglan. Pero no solo es el ChatGPT, es todos. Gemini, Copilot, Perplexity, todo el mundo tiene el mismo problema. Las alucinaciones, los errores. ¿Esto qué es? Estamos construyendo montones de centros de datos que necesitan unas cantidades de energía astronómica basados, vale, que esto es solo una parte de la inteligencia artificial, como la llaman, generativa y demás. ¿Pero a dónde vamos? Deja de construir centrales nucleares para los centros de datos y primero vamos a arreglar esto y que esto funcione bien. Pero es que no solo es un 20% de errores graves, es un 52% de errores menores. ¿Vale? Va progresando la cosa. Antes era peor. El ChatGPT en diciembre del 2024 tenía un 65% de errores menores y ahora tiene un 52%. Gemini, que tan de moda está, tenía un 74%, ahora tiene un 50%. Vamos mejorando, pero esto sigue siendo una tasa inadmisible para el tiempo que llevan estos modelos ya por ahí. Esta semana hemos tenido un ejemplo de que la gente se está empezando a cansar. Es que esto de la inteligencia artificial se ha desmadrado y tendrá que tener un ajuste. Tenemos que mentalizarnos, no sé cuánto tardará y hay que seguir subidos a la tendencia. Es evidente. Pero esto va a terminar por tener un ajuste y esta semana lo hemos visto muy claro. Cuando Microsoft luego dijo que no, pero lo dijo por la boca pequeña y no lo ha vuelto a sacar el tema. Y el mercado lo descontó como si hubiera dicho que sí. Es el día de esta barra roja y como ven no se ha retrocedido demasiado la barra a pesar de que Microsoft lo ha desmentido. Lo que pasó ahí es que empezó a correr el rumor o la filtración, no lo tengo muy claro aún, de que Microsoft había rebajado los objetivos de ventas a sus equipos comerciales, de software relacionado con la inteligencia artificial y demás. Y cuando se esgrimían las razones, se decía que era porque los clientes empresariales no querían invertir en nuevas innovaciones del software dentro de inteligencia artificial como usuarios, porque estaban hasta el moño de que eso no les supusiera, a pesar de que era mucho más caro, una ventaja real, porque estaba costando muchísimo monetizar los modelos y porque estaban hartos de los errores. Porque estaban hartos de los errores. Es a nivel particular, a mí me puede meter una gallofa apoteósica si le estoy preguntando, pues, por un modelo de coche que me gusta, pues mira, se equivoca, pero claro, a nivel empresa que lo están utilizando para trabajar, les mete una alucinación, se inventa lo que le dé la gana inventarse y te hace la puñeta. Estamos corriendo, corremos mucho. Más inversiones, billones de inversiones, más centros de datos, centrales nucleares que puedan suministrar energía a esos centros de datos. Y luego no pegamos una con el modelo. Que sí, que es útil, pero ¿es útil? ¿De verdad esto va a sustituir a los humanos? ¿Seguro? Como no tengas un humano detrás de todos estos modelos para arreglar las burradas que dicen a veces, sin quitarle mérito, sin
dejar de reconocer que es una revolución que ha venido para quedarse, que va a cambiar el mundo, es evidente, pero creo que estamos corriendo demasiado y que las cosas tienen que ir a su paso. Y todo esto pues podría tener bastante que ver con ese interesantísimo gráfico que les he expuesto al principio, donde veíamos qué dicen los modelos sobre la rentabilidad que podemos esperar a 10 años, si pensamos en el muy largo plazo. No olviden ese gráfico y quédenselo en la memoria. Lo que les estaba diciendo. Unos modelos que siguen alucinando y cometiendo un 52% de errores. Insisto, vale, eso es solo una parte de la inteligencia artificial, pero ¿de verdad vamos a hacer centros de datos que van a necesitar toda esta potencia? ¿Y dónde lo pensamos sacar? O sea, se supone que en Estados Unidos los centros de datos que hay ahora mismo están consumiendo 40 gigavatios. 2025. Pero si las inversiones que están anunciando son ciertas, dentro de 10 años, en lugar de 40 gigavatios, se van a necesitar 110 gigavatios. Para poder cubrir esta demanda, pues, para que se hagan una idea, esto equivaldría a tener que construir en 10 años como 60 centrales nucleares, algo que evidentemente no se va a conseguir. ¿Se puede conseguir de alguna manera? Sí. Parece que técnicamente hablando, con ciclos combinados de gas, este tipo de procesos que tardan menos años en hacerse, pues se podría conseguir. Como poder conseguirse, se podría conseguir, pero fíjense de la barbaridad que estamos hablando. Las redes habría que cambiarlas todas. No sé si esto va a dar tiempo o no, pero estamos hablando de que este es el límite físico de la inteligencia artificial. Ya hablamos en vídeos anteriores de la cantidad de gente que hay protestando porque dice que no tiene que pagar el coste de los centros de datos, ¿no? Esto es un límite físico y sobre todo nos da una idea de no estamos llegando demasiado lejos con estas inversiones cuando nos vamos a una parte de la inteligencia artificial y siguen aún diciéndonos alucinaciones y barbaridades. No sé, es una reflexión que les dejo ahí. Y por terminar con este tema, pues un gráfico que también ha dado muchísimo que hablar durante toda la semana y que como vale más una imagen que 1000 palabras, pues con este gráfico sí que nos podemos hacer una idea de las dimensiones que tiene todo esto de la inteligencia artificial. Este es de Deutsche Bank. Fíjense qué curioso el gráfico. Aquí lo que dice, que se me sale del margen, es pérdidas, las mayores pérdidas acumuladas antes de que una startup joven consigue pasar a tener beneficios, ¿no? Es decir, cuánto dinero quema antes de pasar a tener beneficios. Bueno, voy a agrandar un poco el gráfico. Bien, Amazon. Amazon se tiró desde el 94 en que empezó hasta el 2002 sin tener beneficios. O sea, que el que pasen muchos años, pues tampoco es algo que no haya pasado antes, ¿no? Pero fíjense las pérdidas que acumuló comparado con este es el superestrella del gráfico, con OpenAI. Desde 2024 hasta la previsión que se hace en 2029. Observen el pastizal de dinero que va a quemar. No ha habido casos antes así de grandes empresas que hayan quemado esa cantidad de dinero tan brutal. Aunque sí estuvieron muchos años sin ganar dinero. Spotify desde el 2006 al 23. Casi 17 años. Tesla 16 años entre el 2003 y el 19. Uber 13 años entre el 2009 y el 22. Este fue el récord anterior de quemar dinero antes de pasar a beneficios. Y Anthropic 2024. Proyección a 2027, pues perdería todo esto. Entonces, el que OpenAI se pase mucho tiempo sin tener beneficios, históricamente hablando, como vemos, bueno, no es grave, se puede admitir. El problema está en las dimensiones de la cantidad de dinero que está perdiendo. Y les recuerdo por enésima vez que su chat GPT, a pesar de que es muy útil para muchas cosas, sigue metiendo errores por un tubo. Pero a pesar de los errores por un tubo, se va a gastar todo este dinero. Esto nos da bastante bien
pues una idea que nos sirve para reflexionar, por un lado, si no estamos corriendo demasiado, y por otro lado, si la respuesta es a si no estamos corriendo demasiado es no, pues nos dice las dimensiones que tiene esto de la inteligencia artificial. Este gráfico a mí lo que me dice también es otra cosa. Esto es de tales dimensiones, lo de la inteligencia artificial, que esta burbuja en la que estamos metiendo, porque para mí sigue siendo una burbuja, clarísimamente, pues he visto otros estudios, que se los ahorro para no aburrirles, donde nos muestra que esta burbuja es como 10 veces más grande que la de la tecnología.com. Atención, ¿eh? Como 10 veces más grande. Y 4 veces más grande, aproximadamente, que la burbuja inmobiliaria del 2008, con todas esas hipotecas subprime y todo ese lío que acabó como acabó. Entonces, esto es de unas proporciones que no hemos visto antes. ¿Y qué quiere decir que tengamos que convivir con una burbuja de estas proporciones? Pues quiere decir que si nos salimos antes de tiempo vamos a dejar de ganar una fortuna porque es de tales dimensiones que si va quemando las etapas de otras burbujas aún le quedaría muchísima subida, pero el día que se pinche el batacazo va a ser nunca visto, menos 80% quizá. Posiblemente ustedes dirán, pero a ver, muchacho, que hoy estás descentrado. ¿Cómo puede ser que has empezado presentando un gráfico que dice que a largo plazo, según un modelo de valoración, que puede estar acertado o no, el SP500 en rentabilidad anualizada, pues no tendrá mucho, sí tendrá el igual ponderación, pero no el normal, estará a cero, con eso que estás diciendo? Pues cuadra mucho, porque en 10 años da tiempo a seguir subiendo muchísimo, cosa muy probable que pase por la burbuja de la inteligencia artificial. De hecho, es la hipótesis más probable para mí, que aún sigamos subiendo muchísimo a costa de esta burbuja, es que lo tengo muy claro, que aún quedaría bastante, y luego da tiempo al porrazo subsiguiente, que va a ser apoteósico, para quedarse en promedio luego a cero. Claro que es compatible en un plazo de 10 años. Yo solo digo que ahí están las dimensiones de esta burbuja y quédense con algunos de los razonamientos que he hecho sobre todo esto. Y recuerden que las compañías tecnológicas no son videntes, ¿eh? Y que a veces se equivocan. Y esta semana hemos tenido un ejemplo muy clarito de este tema con Meta, que además le ha servido para subir mucho, como podemos ver, y frenarse en la subida a la altura de la media de 200. ¿A qué me refiero? Pues a que Meta de repente, aquí ya empezó, todo esto provocó una reacción muy importante al alza que vemos aquí, dijo, su jefe supremo, dijo que rebajaba en un 30% el coste previsto en el temita del metaverso. Y el mercado lo que entendió es que por fin reconocían que esto del metaverso había fracasado, que reculaban y que iban a dedicar sus recursos a cosas más productivas. Y al final esa es la realidad, y por eso el mercado ha subido tanto, porque el mercado estaba ya del tema del metaverso, pues hasta el moño. Hay que recordar que la compañía hasta cambió su nombre y se escribieron ríos de tinta diciendo que el metaverso también iba a cambiar el mundo y que si era el futuro y que si no sé qué. Y ni ha cambiado el mundo, ni ha sido el futuro, y francamente yo es que no veo que esto tenga ninguna salida. Vale, que no es lo mismo el tema este del metaverso que el tema de la inteligencia artificial, evidentísimamente. Pero bueno, no deja de ser un ejemplo en pequeña escala de que estas grandes compañías o de que el mercado a veces se equivoca. Más o menos Meta lanzó lo del metaverso como por aquí. Más o menos. Lo que pasa es que le pilló la gran tendencia bajista del 2022, donde daba igual que estuvieras con el metaverso o sin el metaverso, pero luego pues ha subido mucho también. Por lo tanto, esta gente no es infalible, ¿eh? Eso que nos quede claro y no nos emocionemos demasiado veces con las cosas. Bueno, sigamos. Observen este interesantísimo X que ha publicado esta noche Jay Keppel de la muy prestigiosa web Sentiment Trader.
Aquí, ayer se publicó el dato en la Universidad de Michigan. Bueno, les traduzco lo que pone en el X, que es bastante interesante. Dice, esta vez los bajistas tendrán razón, ¿verdad, chicos? Quiero decir, el mercado ha subido ya demasiado. ¿De acuerdo, chicos? Chicos, hagan lo que quieran. Claro, porque lo que está él diciendo es que lo que le dicen sus gráficos es justo lo contrario. Como sabemos, en el índice de la Universidad de Michigan hay bastante pesimismo. Se está a un nivel de pesimismo, pues muy bajo. Y él, pues, ha estudiado cuando se alcanzan estos niveles de pesimismo tan bajos, ¿qué pasa? Entonces, cuando se alcanzan niveles de pesimismo tan bajos, a 6 meses, el SP500 sube el 12,64% y sube el 81% de las veces, a 9 meses gana el 14%, con el 92% de las veces al alza, y a un año sube el 18%, con el 92% de las veces al alza. A 2 años, el 31%, 92% al alza. A 3 años, 52%, 100% al alza. Como ven, el hecho de que el sentimiento del consumidor esté negativo más bien es un indicador de sentimiento contrario en el medio largo plazo bastante claro. Por cierto, que resulta extremadamente interesante ver dentro de este indicador de la Universidad de Michigan que marca tanto pesimismo, fíjense las respuestas según la afiliación política de las personas que responden. En línea azul tenemos a los que se declaran demócratas y que ven prácticamente el fin del mundo, y en línea roja los que se declaran republicanos, que lo ven todo de color de rosa y están en el optimismo, una zona aproximada de optimismo máximo desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo puede el ser humano dejarse manipular de esta manera por los políticos? Y me da igual del color que sean, republicanos o demócratas. Como eres demócrata ves el mundo negro y como eres republicano lo ves todo maravilloso. El mundo es el mismo. Son los políticos los que, para que les dejemos en el poder viviendo a nuestra costa, los que nos venden unas ideologías y unas películas que nos hacen ver el mundo de una manera o de otra, pero el mundo realmente es el mismo, seas republicano o seas demócrata. Y la economía es la misma, seas republicano o seas demócrata. Esto, preocupante esto, ¿eh? Nos comen el coco. Los demócratas les comen el coco a los suyos de que todo va peor de lo que en realidad va, y los republicanos les comen el coco a los suyos de que todo va mejor de lo que va. Al final, los independientes, posiblemente, que son los que están en línea verde, pues son los que tienen el tarro menos comido. Esto pasa en todos los lugares del mundo y, como ven, tiene una gran influencia económica. Claro, con la comida de coco de los políticos, pues acaba de pasar algo que va a provocar que el gobierno reaccione de manera inmediata. A nosotros nos da igual la política y no analizamos tendencias políticas, no nos interesan, pero sí nos interesa cuando las tendencias políticas pueden afectar notablemente al mercado. Y con este gráfico que les he puesto delante, les puedo asegurar que la política va a afectar muchísimo al mercado en los próximos meses. Ya, a partir de ya. Porque observen lo que está pasando. Esto es la previsión que hace Polymarket. Por favor, no menosprecien el que esto sea un mercado de apuestas. Acierta muchísimo más históricamente que los sondeos demoscópicos, muchísimo más. Aquí la gente se está jugando el dinero. Y claro, fíjense, esto es ¿qué partido se espera que gane en las elecciones al Congreso de medio término en noviembre del 2026? Unas elecciones muy importantes, porque el Partido Republicano podría mantener el poder casi total, bueno, casi no total, que tiene ahora, o podría perderlo, y entonces todo se complicaría porque tendría que pactar más cosas con los demócratas, y ya hemos visto en el cierre de gobierno reciente lo dificilísimo que es que pacten entre ellos. Bueno, pues la encuesta no, esto es un mercado real, no puede ser más concluyente. El 80% están apostando a que los demócratas van a recuperar terreno en estas elecciones de medio término y tan solo el 21% está apostando
a que ganarán los republicanos y por lo tanto mantendrán el poder tal y como está ahora. El gobierno de Estados Unidos ya está viendo esto y van a tomar medidas, ni lo duden, y medidas inmediatas. Parte de estas medidas van a beneficiar al mercado porque lo que van a intentar es quitarle el concepto que tiene el ciudadano de Estados Unidos de que los aranceles le están perjudicando, de que la inflación de los alimentos básicos y de las cosas de la casa sigue ahí muy alta, de que la economía está en una zona de incertidumbre que no genera confianza. Todo eso el gobierno se va a aplicar en quitarlo de encima. Y habrá cosas que favorecerán al mercado, como por ejemplo intentar forzar que bajen los tipos de interés o cosas así. Pero habrá otras que podrían no gustarle al mercado, porque al final el gobierno lo que necesita no es contentar al mercado, que también, sino necesita votos. Y un 60% de los votos que consigue es gente a la que le da igual el mercado porque no tiene acciones ni tiene nada. Y para ese 60% no queda otro remedio que tomar medidas que no gustarán a las corporaciones. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. Por lo tanto, a partir de ahora, atención a la batería de medidas que va a ir tomando el gobierno para intentar revertir esta situación, porque si esta situación sigue así, van a perder una buena parte del poder en esas elecciones de medio término. Por lo tanto, atentos porque este factor político va a mover mucho mercado en el año 2026. Hombre, en general podríamos decir que las medidas favorables para el mercado van a ser más que las desfavorables. Y una de las medidas que al menos a priori quería tomar el gobierno era poner a un presidente de la Reserva Federal en sustitución de Powell que fuera totalmente de la cuerda del gobierno. En concreto, se había filtrado durante esta semana que el presidente definitivamente iba a ser Kevin Hassett. ¿Cuál es el problema de Kevin Hassett? Pues que el Tesoro americano se ha sabido que ha llevado a cabo pues, consultas discretas en noviembre cerca de los grandes poseedores de la deuda de Estados Unidos, ¿no? ¿Y cuál es el resultado de esas investigaciones? Pues que lo que le han contestado al Tesoro es que hay mucho temor a que este señor lleve las bajadas de tipos sin ningún tipo de razonamiento, simplemente cumpliendo lo que le pide el gobierno, incluso con la inflación lejos del objetivo del 2%, y que acabe provocando el efecto contrario, es decir, que alimente la inflación, que desencadene una oleada de ventas de bonos y que pues la líe parda. Y entonces esta gente, se ha sabido por la prensa, a la que ha consultado el Tesoro, le ha recordado a Bessent, que es el secretario del Tesoro, que podría pasar exactamente lo mismo que pasó con el batacazo de la deuda británica en el año 2022. Cuando la primera ministra, que a la sazón estaba en el poder, bajó los impuestos sin tener unas medidas de financiación de esas bajadas de impuestos claras. Y el mercado de bonos reaccionó de manera brutal, de manera tan brutal que interviene el gobierno, hubieran empezado a quebrar aseguradoras, yéndose al garete fondos de pensiones y todo tipo de cosas. Se teme que si Kevin Hassett sigue como candidato pase algo de esto. Es que lo ven absolutamente como una marioneta del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, pues Hassett, que ahora, como saben, está dirigiendo el Consejo Económico Nacional, pues podría ser que a última hora pues que no lo pusieran, porque es que el mercado lo ve como eso, como una marioneta completamente. Entonces, ¿quién quiere el mercado? Pues el mercado lo tiene claro. El mercado a quien quiere es o a Rick Rieder, que es uno de los que están ahí en la terna, que tiene un cargo muy alto en BlackRock, nada menos daría mucha confianza al mercado, o bien simplemente la vía más fácil sería poner a Christopher Waller, que aunque también está de acuerdo con las tesis del gobierno, que el gobierno lo que quiere es poner a alguien ahí que les apoye, el mercado lo ve como más independiente. Entonces vamos a ver qué sucede con todo este lío de Hassett, que durante la semana ha sido clave,
y ha mantenido a los bonos en tensión. Aunque también ha perjudicado mucho a los bonos un par de temas. No solo ha sido esto. En primer lugar, el hecho de que Japón durante la semana, otra de las claves, haya dicho que va a subir los tipos de interés en diciembre, lo ha dejado claro en su próxima reunión de diciembre. Y esto ha hecho mucho daño a los bonos japoneses. La rentabilidad de los bonos japoneses a 10 años se ha ido a máximos desde el año 2007 y esto ha puesto nerviosos y ha contagiado al resto de bonos. Y en segundo lugar, ha habido muchas emisiones de deudas corporativas que le están haciendo la competencia a los bonos del Tesoro, y esto también ha perjudicado la rentabilidad de los bonos. Y además, no olvidemos otra cosa. JP Morgan ponía el dedo en la llaga durante la semana. Les ahorro el paper porque es un poco largo, un poco aburrido, pero ponía el dedo en la llaga con una cosa importantísima. Los mercados están también muy pendientes. Todas estas cosas son partes de las razones por las que se ha frenado el mercado, ¿eh? No solo por las dudas que han surgido sobre la inteligencia artificial. El mercado está muy dudoso sobre lo que pueda pasar con el empleo de Elizabeth Cook, que como saben es uno de los miembros con derecho a voto en la Reserva Federal actualmente, que Trump despidió por unas incorrecciones menores. No por cosas en su cargo, por unos préstamos que pidió, donde según el gobierno, pues no declaró correctamente que era vivienda principal, que era vivienda secundaria. En suma, están intentando despedirla por una cuestión menor que no tiene que ver con el desempeño de su cargo. Y eso está en los tribunales. Lo que dice JP Morgan es que si los tribunales sentaran jurisprudencia y se confirmara el despido de Koch, por una cuestión menor, JP Morgan cree que el gobierno va a lanzarse sobre todos los que votan que no son de la cuerda del gobierno a buscarle, pues desde una multa de aparcamiento no pagada hasta Dios sabe qué, para intentar quitarse a todos los que pueda de encima por cualquier irregularidad menor que no tenga que ver con su puesto de trabajo. Y que seguramente el gobierno conseguiría con presiones o con encontrar cosas o con lo que sea, que al final todo el consejo o la mayoría del consejo que tiene derecho a voto, son 12 votos de la Reserva Federal, pues estuviera de acuerdo con todo lo que diga. Y claro, JP Morgan entiende que eso podría provocar un terremoto en el mundo de los bonos, por lo mismo que estamos diciendo de Hassett, porque se consideraría que la Reserva Federal ya perdería al 100% su independencia y que iba a cometer errores de política monetaria graves por exceso de bajadas de tipos. Esto no es ninguna broma. Esto es muy serio y al verdadero mercado, no al que vemos en los periódicos, le interesa mucho más de lo que parece. Por lo tanto, atención a esa sentencia judicial de qué pasa finalmente con el despido de Cook, porque tiene mucha trascendencia por detrás. Acabamos de decir también, y atención con este tema, que es un tema muy a seguir, que Japón va a subir los tipos de interés. Esto no es una cuestión menor, porque recuerden que una de las modas que ha tenido el mercado durante muchísimos años es financiarse en yenes japoneses y con ese dinero ha comprado parte de la burbuja de la inteligencia artificial, entre otras cosas. Se financiaba en yenes porque los tipos eran bajos, se pagaba poco por las deudas y se invertía en activos que podrían tener más rendimiento. ¿Pero cuál es el problema? En activos en dólares, claro. ¿Cuál es el problema? Que los tipos de interés japoneses van al alza, los tipos de interés norteamericanos van a la baja. Durante la semana hemos mantenido casi un 90% de posibilidades de que bajen los tipos. Si unos suben, los otros bajan, se están aproximando tremendamente los tipos japoneses y los tipos americanos. Por lo tanto, el carry trade, que es como se llamaba esta operativa de financiarse en yenes a tipos muy bajos e invertir en dólares a tipos más altos y con más posibilidades de rentabilidad, el carry trade ya no tiene sentido. Y eso no es bueno, no bueno para la inteligencia artificial burbujera, no bueno. El nivel de carry trade ya no es el mismo de antes, pero sigue habiendo mucho dinero ahí que puede deshacerse. Así que no perdamos de vista tampoco este asunto de lo que pasa en Japón, que nos creemos que está muy lejos y que eso no nos afecta en los mercados actuales, pero nos afecta y mucho, tanto a las bolsas como a los bonos, como a las divisas.
el dólar yen sigue en 155, recuerden que en 160 intervendría el Banco de Japón porque lo ha dicho ya por activa y por pasiva. Ni se les ocurra comprar largos o abrir largos nuevos en las cercanías del 160. Claro, y la cuestión está en que el gobierno de Estados Unidos necesita que le bajen los tipos de interés porque tiene un problema gravísimo, no para de emitir deuda, no hay manera de frenar las deudas y claro, lo que está pagando como intereses de la deuda es una barbaridad. Observen este gráfico, 24 centavos de cada dólar que se recauda en impuestos en Estados Unidos es para pagar la deuda. 24 centavos de cada dólar. Necesitan bajar los tipos de interés como sean. Y esto lo ve el mercado con gran desconfianza. Todos estos manejos con el fin de bajar los tipos como sea. El problema es que una cosa es que tú quieras que bajen los tipos. El problema es que una cosa es que la Reserva Federal baje los tipos. Y el problema es que los tipos de verdad bajen. Los de verdad. No esos nominales de la Reserva Federal. Los tipos de verdad, los tipos de los préstamos, los tipos de las hipotecas, los tipos que cotizan en el mercado. Miren lo que ha pasado esta semana a pesar de que los datos macro han seguido saliendo en línea con que se tienen que bajar, que se van a bajar los tipos de interés. Hemos tenido un PCE de septiembre, va con mucho retraso, pero ha sido benigno. Hemos tenido dato de ADP sospechoso, hemos tenido dato de Rebelio, que es otro dato alternativo del empleo malo también. Sin embargo, durante la semana, la rentabilidad de los bonos americanos a 10 años no solo ha subido, sino que ha tenido la mayor subida del mes de junio. O sea, por un lado se disparan las posibilidades de bajadas de tipos, pero por otro lado al mercado real le importa un pimiento que se disparen las posibilidades de bajadas de tipos y sube. Y aquí sí que tiene el gobierno de Estados Unidos un problema, porque no solo tiene que bajar los tipos la Reserva Federal, sino que tiene que conseguir que esa bajada de tipos se transmita al mercado de rentabilidades reales. Y no lo está consiguiendo. Miren, este es el gráfico de la rentabilidad del bono americano a 30 años. En septiembre del 2024, la Reserva Federal empieza a bajar los tipos de interés. Y miren el resultado. ¿Ha bajado la rentabilidad del bono americano a 30 años? Ni de coña. Ha subido del 4% al 4,80%. ¿Se dan cuenta de dónde está el problema? No sé si queda con esto bastante clara la idea. Ahí es donde está el problema. La Reserva Federal puede decir misa, puede bajar los tipos de interés todo lo que quiera, pero hacen falta muchas más cosas para convencer al mercado para que bajen de verdad los tipos, para que se transmitan esas bajadas de tipos de la Reserva Federal más allá de la deuda a muy corto plazo. Que ahí sí, esa sí que baja la rentabilidad, pero no en este tipo de deuda. Si siguen con jueguecitos de marionetas puestas a la Reserva Federal, puede ser el remedio que la enfermedad. Puede darse el caso perfectamente, y lo han advertido durante la semana varios bancos grandes de inversión, que la Reserva Federal baje tipos y que esto se dispare. Ante la desconfianza enorme de que van a cometer un error de política monetaria, de que la Reserva Federal va a perder la independencia. Por lo tanto, esto es un tema muy delicado que hay que saber manejar y no estoy muy seguro de que el gobierno tenga clara la receta que tiene que aplicar. Hassett, desde luego, no es una buena receta. Otro tema importante que duda cabe es que durante la semana estamos viendo cada vez más cómo el mercado ya dentro del mundo de la inteligencia artificial de los 7 magníficos ya no le vale todo, se ha vuelto muy selectivo. Por ejemplo, observen este X de Holger Schapitz, donde habla de cómo la valoración de Alphabet ha pasado a la de Nvidia. Ahora mismo el PER de Apple está, de Google, de Alphabet, Google, está en 28,6, más caro que el de Nvidia, que está en 25,7, porque si miramos los gráficos, el gráfico de Google es totalmente alcista, el de Apple también, y sin embargo, el de Nvidia, el de Meta, el de Oracle,
son gráficos muy malos. Al mercado ya no le vale todo. Está seleccionando mucho dentro de los 7 magníficos, ya no es como antes, todos arriba, todos abajo. Ahora hay muchas diferencias. Este es el gráfico, por ejemplo, de Apple, que no para de romper máximos históricos, el último ayer mismo, al menos en intradía. Y fíjense qué diferencia, bueno, esto era el gráfico en semanas, vamos a ponerlo en días. Qué diferencia con el gráfico diario, pues, de Nvidia. Lleva una racha que no termina de levantar cabeza. Entonces, el mercado se ha vuelto bastante selectivo ahora. Hoy veía también, porque estamos con el tema de la estacionalidad de diciembre, veía un tema que matiza un poco la estacionalidad de diciembre. Lo tienen aquí en este X de Phil Rosen, que cita creo que a Ryan Detrick. Sí, esto es de Ryan Detrick. Lo he visto en otro X, pero esto es de Ryan Detrick al final. Dice que desde 1950, en tan solo una ocasión, diciembre ha sido el peor mes del año. O sea que tiene una estacionalidad bastante buena. Pero raras veces diciembre es el mejor mes del año. Tan solo desde 1950 lo ha sido 4 veces. Es mucho más fácil que sea el mejor mes del año enero o abril, octubre, incluso noviembre. Es decir, que diciembre tiene una estacionalidad favorable, claramente, pero tampoco es para volverse loco. Estaría bien que matizáramos ahí. Vamos a ver ahora un paper ya más a corto plazo, un paper que me ha gustado mucho, es un paper de Goldman, es este que tienen aquí en pantalla, lo publicaron el jueves. Es un poco largo, pero a mí lo que me interesa es de John Marshalls. A mí lo que me interesa es que veamos esto. El concepto de funding spread, que ahora les explicaré lo que es y nos va a servir para conocer una cosa nueva más, una nueva herramienta que es muy interesante. Observen este gráfico. En azul tenemos el cambio un mes de funding spread, que ahora explicaré lo que es. Y en negro, el retorno de 3 meses del SP500. Como vemos, hay una correlación muy alta. Es decir, estos funding spread anticipan bastante bien lo que va a hacer el SP500 en los próximos 3 meses. Y el funding spread, como vemos, está cayendo bastante. Es decir, la mano fuerte, que es lo que se ve aquí, está floja. Está anticipando que a 3 meses podríamos tener no una caída, pero sí un retorno bastante plano, poco brillante, al contrario de lo que podríamos tener en la cabeza. Dice Goldman que ahí lo que ve en este gráfico que los institucionales venden, que los minoristas en cambio están comprando fuertemente y que este tipo de combinación no suele durar mucho. Y insiste mucho en el paper en que a 3 meses espera un mercado lateral algo más débil, salvo que aparezca algún catalizador o alguna sorpresa macro que pueda animar el cotarro otra vez, ¿no? ¿Qué es un funding spread? Y esto sirve un poco para que aprendamos una cosa nueva. Bueno, pues es la diferencia entre el coste teórico de mantener un futuro y el precio real al que se está negociando ese futuro. Entonces, ¿qué pasa? Que si los inversores profesionales, que son los únicos que están ahí, están muy interesados en comprar, el spread sube. Y si están reduciendo posiciones, es decir, la demanda está cayendo, el spread es bajo o negativo, como es el caso actual. O sea, es una especie de termómetro del apetito institucional por la rentabilidad, por la renta variable, ¿no? En suma, lo que dice esto es que cuando los inversores institucionales compran muchos futuros, llega un momento que el precio real se va un poco por encima del teórico. Un poquito, ¿eh? Es muy poca cosa, pero suficiente como para que sea significativo. Pero no es el caso. Estamos en el caso de que los funding spread están bajos, están negativo. Es decir, los profesionales no quieren estar largos, están vendiendo, cerrando posiciones en futuros, y suele ser un indicador adelantado, como se ve ahí, pues o de debilidad futura del mercado, no de desplomes graves, simplemente de debilidad, de flojera, o simplemente que se mueva lateral o algo así.
Hay un gráfico más adelante que, basado en el mismo principio, es mucho más eficiente bajo mi punto de vista. E insisto, y podemos aprender una cosa nueva muy interesante. Vamos a ver este gráfico qué porra significa. Fíjense que aquí lo hacen más complicado. Es el promedio de los funding spread del segundo y cuarto contrato. Como saben, los vencimientos de futuros, casi todo el mundo usamos el siguiente vencimiento. Por ejemplo, ahora estamos todos aún en diciembre, y hay gente que se está pasando a marzo. Entonces ahora sería como si consideráramos marzo, que sería el segundo contrato, y el cuarto contrato es dentro de un año. Entonces, lo que hace es mirar lo que hemos dicho antes, esas diferencias entre los valores teóricos y los reales, pero tomando solamente el vencimiento siguiente y el vencimiento dentro de un año. Con esto se consigue ver claramente qué hace el institucional, porque el particular no se va ni al vencimiento siguiente, bueno, ahora sí porque está muy cerca, pero ahora en cuanto pasemos a vencimiento marzo va a estar el 99% de los que no sean institucionales, y muchos institucionales también van a estar en ese vencimiento marzo. Entonces, este tomaría junio y dentro de un año. Ahí solo hay institucionales. Esos vencimientos tan largos, la inmensa mayoría de las posiciones son institucionales, con lo cual se hace una limpieza un poco del tema. Entonces, lo que hace el estudio es que toma el tipo de interés que llevan implícitos esos futuros segundo y cuarto contrato y lo calcula con el tipo de interés efectivo de los fondos federales. Entonces ahí te sale el funding spread, que vuelve a ser lo mismo, ¿no? Si está muy caro, es decir, que el tipo implícito está por encima del de la Reserva Federal, pues tendríamos un spread alto, y si es como ahora, pues si hay poca demanda, el futuro se ajusta por debajo y entonces nos indica debilidad, que es lo que está pasando ahora. Entonces observen cómo estos funding spread tienen un poder de predicción adelantado sobre lo que va a hacer el SP500, se puede ver en el gráfico, muy claro. La correlación es total, pero si se fijan estos movimientos en los funding spread, esta forma tan sofisticada de medirlo, bravo por John Marshall de Goldman, nos da una pista anticipada muy buena. Entonces, observen la divergencia reciente. El tramo de subida del SP500, mientras los funding spread no paran de bajar. Es decir, todo este tramo de subida está viniendo mientras discretamente la mano fuerte está quitándose historias de encima. Muy claramente. A lo largo del paper nos recuerda momentos históricos donde los funding spread nos avisó muy bien de lo que iba a pasar, como por ejemplo cuando en la reunión de la Reserva Federal del 18 de diciembre del 2024, la Reserva Federal dijo que paraba la bajada de tipos. Y el mercado, como vemos, no se lo tomó muy bien, pero luego fue rebotando y tal. Pero miren lo que estaba pasando con los funding spread. Se estaban yendo al garete, se desplomaban brutalmente. Cuando el mercado rebotó, los funding spread seguían bajísimos, no seguían el rebote. Cuando volvió a rebotar, los funding spread no seguían el rebote. Hasta que por fin, ya en abril-mayo, el mercado rebotó y ahí los funding spread empezaron a subir y confirmaron que la tendencia había cambiado. El paper nos habla sobre cada uno de estos hitos históricos y los va repasando e insiste en su poder predictivo. Yo a partir de ahora les iré informando cuando vea estas cosas, porque creo que es una gran herramienta para anticiparse. Más adelante en el paper, Marshall llega a la conclusión de que su pronóstico en función de este estudio, pues sería muy clara. No esperan ningún crash por esta indicación, para nada, pero sí que esperan un mercado más bien plano o un poco flojeras a corto plazo, porque los grandes ya han dejado de empujar. Por mucho que digan que los grandes no estaban en mercado, eso es un cuento, fíjense si estaban. Observen cómo han ido empujando, compraban, pero ahora mismo la divergencia es bastante importante. Esto, a ver,
a cortísimo plazo, a cuestión de días, no podría no ser bueno, pero sí a 1, 2, 3 meses vista es muy bueno esto. Así que tengámoslo en cuenta. Un indicador, creo, que muy valioso. Para terminar y pasar a los sistemas y rápidamente y a continuación al paper de Harner, que esta semana sí ha escrito, algo en varios que me ha parecido bastante curioso. Aquí en Suiza, en estos días, ya saben que Suiza es una democracia directa, no sé si hay alguna más en el mundo así, creo que no, donde se vota en referéndum absolutamente todo. Aquí se vota en referéndum cualquier cambio legislativo que se quiera hacer, cualquier cosa, cualquier iniciativa. Entonces, se había lanzado una iniciativa por parte de las juventudes socialistas en Suiza, que era poner un impuesto, ven aquí, estos son los letreros de publicidad sobre la votación que había por ahí en prensa, ¿no? Por ejemplo, en este diario, el diario Letam. Decía la iniciativa que querían tasar con un 50% de impuestos las herencias de aquellos que tuvieran más de 50 millones de francos suizos en herencia. 50%. Entonces, se estableció un debate según el cual predominaba la opinión de que eso era un disparate, porque si tú hacías eso, los muy ricos se iban a ir del país. Y claro, miren lo que pone la propaganda. ¿Quién pagará cuando los grandes contribuyentes se vayan de Suiza? Y ponía, usted. Y ponía un boletín de pago, eso aquí es la forma de pagar todas las facturas, te mandan un boletín con un código QR y te ponía lo que te iba a costar a cada suizo al año el que se fueran los grandes millonarios. 1.265 francos. Entonces es curioso cómo en este país se tiene claro, porque el referéndum ha sido en el referéndum ha salido rechazada la propuesta con un 81% de los votos en contra, lo cual es totalmente anormal. Casi nunca salen en un referéndum tanta diferencia de votos en contra. Pero es una forma de hacer ver a muchos gobiernos que siguen emperrados en poner unos niveles de impuestos a esta gente excesivos, que son los mayores contribuyentes en todos los países. Porque al final, yo he leído en el periódico, pues por ejemplo, comunas cercanas a Ginebra, comunas son como los municipios, por ejemplo, en otros países, que la comuna tenía el 90% de sus ingresos venía de una sola familia, que a lo mejor era, pues no digo que sea esa, pero por poner un ejemplo, la familia propietaria de Rolex o la familia propietaria de otra gran casa de relojes o de lo que sea. Entonces, claro, si tú tiendes a hacer una política que por mucho que socialmente te dé rabia de que si no se reparte, que si la justicia social y tal igual, que yo no digo que no, pero al final los ricos están ahí y si los echas de tu país, te van a pasar esta factura que pone aquí. Simbólicamente, ¿no? Serán cantidades diferentes, evidentemente. Entonces, es curioso cómo en este país es al contrario. Prefieren que los ricos se queden, que sigan pagando muchos impuestos, pero aunque sean muchos impuestos que no sean excesivos para que no se vayan, aún así pagan muchísimo más que una persona normal, como en todos los países, y ya está. Y esto parece como más sensato y como más razonable, ¿no? Bueno, una anécdota de este país que me apetecía contarlo para distendir un poco tanto estudio sesudo. Vamos a repasar rápidamente el sistema de especulación. En el DAX no tenemos ninguna señal, como vemos está metido en un gran lateral, por cierto que ahora está intentando reconquistar la media de 200, pero estamos entre las líneas del RSI 60-40, por lo tanto continuamos cerrados. El euro está exactamente igual, como vemos no sale de las zonas 60-40 del RSI, por lo tanto no nos da ninguna señal y seguimos cerrados, además está en completo lateral. Por cierto, atención a cómo el euro está resistiendo fenomenalmente bien justo encima de la media de 200. Mientras no lo pierda, si el euro perdiera el 1,1470 y perdiera definitivamente la media de 200, muchos profesionales van a dejar de cubrir el riesgo divisa del euro contra el dólar en el momento que se meta por debajo. Mientras siga por encima,
una gran parte de profesionales van a seguir cubriendo el riesgo de divisa euro-dólar. El Bitcoin ya saben que por un poco errónea mi lectura de mercado nos perdimos los cortos. Ahora mismo seguimos cerrados. Tenemos que haber tomado esos cortos. Pasa que puse la limitada demasiado alta, mala suerte. El corto fue claro, pero ya debería estar cerrado. Ahora mismo cerrados a la espera de la próxima señal. En el Bitcoin es absolutamente clave si quiere despertar otra vez que pase por encima del Kijun del complejo Ichimoku. Como podemos ver, es esta línea gruesa de aquí, y desde que empezó a estar bajista, se metió por debajo y en ningún momento ha vuelto a estar por encima. Lleva 3 días intentando superar la línea y no puede. Si tuviera ya un par de velas claras y rompiera al máximo por encima de esta línea, al menos, no es que pase alcista, pero al menos se podría decir que ha dejado de estar bajista. No tenemos señales tampoco en el bono americano a 30, está muy lateral y como vemos el RSI se mueve entre las dos líneas, no está nada claro. Ahora se acerca atención a la media de 200 que la tiene bastante cercana. En el SP500 sin ninguna novedad, sigue el sistema largo desde hace muchísimos puntos más abajo, la señal aquí está siendo espectacular, no hay ningún cambio, no hay ninguna vigilancia especial. Alcista, en el Nasdaq exactamente igual, alcistas. Y en Nvidia pues seguimos cerrados, sigue entre 60 y 40, está ahí un poco lateral en los últimos días, no nos da ninguna señal ni de largos ni de cortos. Bueno, pues repasada ya toda la actualidad, vamos a terminar con el repaso de todas las semanas del paper de Harnett, que tras las vacaciones del otro día, pues hoy sí que lo ha puesto. Vamos a empezar traduciendo todos estos parrafitos que pone el iniciales, donde da las pistas de lo que piensa el mercado y cómo están las cosas. Bueno, pues la traducción que nos da el ChatGPT es la siguiente. Trump mantiene la economía recalentada, es verdad, es lo que está haciendo. El petróleo, o sea, eso es lo que piensa el mercado, ¿eh? No lo que piensa él, pero yo creo que el mercado tiene razón. Trump mantiene la economía recalentada. El petróleo rebota tras los intentos que se están haciendo Rusia-Ucrania. Esto ha sido un tema muy importante también durante la semana. El petróleo lo normal es que si se levantan las sanciones a Rusia, pues lógicamente haya mucho petróleo en el mercado y baje, pero como se está torciendo la cosa y parece que no, de momento no se va a conseguir el acuerdo, pues el petróleo está rebotando. Sería muy positivo para las bolsas, también posiblemente para el euro durante una temporada, durante unos días al menos, y muy malo para el sector de defensa si se llegara a un acuerdo. China mantiene el yuan barato y pronto todos los gráficos de materias primas se parecerán al del oro. Es lo que te están diciendo las acciones latinoamericanas. Bueno, esto es lo que piensa el mercado. Imagen de mercado ya bajo su punto de vista. A las materias primas les gusta el calor. La crisis financiera global provocó excesos monetarios y austeridad fiscal. Los bonos machacaron. La crisis financiera provocó excesos monetarios y austeridad fiscal. Aquí hay algo mal traducido. Pero no, no está mal traducido, es eso lo que pone. Bueno, los bonos machacaron a las materias primas en aquella era de estancamiento secular. Pero el COVID generó excesos fiscales, menos excesos monetarios y el fin de la globalización. Las materias primas están machacando a los bonos en los años 20 en esta era de populismo político y crecimiento inflacionario. Bueno, sigue diciendo, los recursos naturales, los metales y las acciones de Latinoamérica suben 56% en el año y están rompiendo resistencias. Y aquí ya sale su opinión. Nosotros decimos que estar largo en materias primas es el mejor trade para 2026. Largo en materias primas. Aquí tenemos mojándose a Harnett. Y que estar largo en el vilipendiado sector petróleo-energía es sin lugar a dudas el mejor trade contrarian. O sea que él lo que recomienda es largo de materias primas y largo también en petróleo y energía. Hombre, yo aquí en esto del petróleo y energía, si se llega a un acuerdo de paz, va a perjudicar a corto, pero recuerden lo que hemos hablado antes de los centros de datos, ¿eh? La cantidad de energía que se va a necesitar para toda esta gente. El petróleo, no sé, pero energía globalmente, pues puede que sí. El relato de mercado. Bueno, pues la gente está alcista porque ve los puts de Trump, de la Reserva Federal, es decir, esas protecciones que el mercado cree que tiene, Trump no va a dejar caer, la Reserva Federal tampoco.
Y la generación Z, por las circunstancias que le rodean, pues tampoco. Ya hemos hablado sobre este tema, lo que piensa Hartnett de la generación Z. Y por los recortes de impuestos, aranceles y tipos. Recuerden que Trump ha bajado varios aranceles, sobre todo de productos agrícolas y demás. Los mercados de bonos, que actúan como policías, ¿no?, son la mayor amenaza para el consenso de que toda la subida de acciones y crédito en 2026 llegará en la primera mitad del año. O sea, todo el mundo cree que en esos 6 meses va a seguir subiendo la bolsa y el crédito, pero si los bonos se ponen nerviosos, se puede ir todo al traste. Ya lo hemos razonado todo esto antes en el análisis. Marcan nuevos máximos, lo que reduce las preocupaciones sobre liquidez y crédito. Lo único que puede frenar al rally de Navidad es que la Reserva Federal haga un recorte DOVIS que provoque ventas en los tramos largos de la curva. A ver, esto merece una explicación porque supongo que se habrán quedado un poco con la frasecita esa final de que lo único que está aquí, lo único que puede detener el rally de Navidad es un recorte DOVIS de la Reserva Federal que cause un sell-off, una venta masiva en los bonos a largo plazo. Lo que quiere decir es que el mercado viera que la Reserva Federal está demasiado dovish, que baja más de 25 puntos básicos o que hace algún comentario de que va a seguir bajando mucho más posteriormente, algo así. Porque esto podría hacer pensar en errores de política monetaria, en que empujen en la inflación al alza, en fin, lo que hemos razonado antes, y recuerden. Y más si piensan que va a entrar Hase, toda la película esta, lo que hemos razonado antes. Entonces podría provocar el efecto contrario, de que se bajara más de la cuenta, que fuera más laxo todo de lo que el mercado piensa y que entonces pues se vendieran los bonos a largo plazo. Si los bonos se ponen nerviosos, se acabó el rally de Navidad. Eso es evidente. El gran peligro sigue ahí, que los bonos se pongan nerviosos. Yo estoy bastante de acuerdo con él. Su indicador Bull and Bear baja de 6,2 a 6. Mientras este indicador no llega a 7,2, 7,3, no tendremos una señal de peligro en bolsas. Flujos de la semana. Atención, el pastizal brutal que se ha ido a la cueva. A la cueva, no a las acciones. 112.300 millones de dólares a cash. La tercera mayor subida en lo que va de año. 15.400 millones de dólares entran en bonos, que es mucho. 8.300 millones de dólares entran en bolsa, que es mucho. 2.200 millones de dólares entran en oro, que es mucho. Por cierto, ahí me lo saltaron el sistema. El oro y petróleo, perdón. Oro está cerrado, petróleo está cerrado. El oro, por cierto, está chocando en la banda de Mogilev superior. Les ahorro el gráfico, que ya vamos mal de tiempo. Si rompe esa banda de Mogilev superior, tiene subida bastante importante, pero tiene que romperla, está justo detenido ahí. Bien, es mucho, para el tamaño del oro. Y han entrado en criptos 900 millones. Y termina el paper haciendo un comentario de bonos y otro de acciones. Vamos a traducirlos los dos. El de bonos. A los bonos no les gusta la política económica recalentada. No, lógicamente. Estamos, según él, tácticamente largos en bonos cero, en bonos cupón cero. Ante los próximos recortes de la Reserva Federal, la intervención de Trump en la economía para empujar el IPC a la baja. ¿Recuerdan ese gráfico que les he mostrado antes con los demócratas ganando las elecciones de 2026? Por esto. Estas son las consecuencias. O sea que por eso Hartnett recomienda largos en bonos cupón cero ante los próximos recortes de la Fed, la intervención de Trump en la economía para empujar el IPC a la baja y para frenar la caída en su índice de aprobación, lo que estábamos hablando. Y un mercado laboral más débil. Esto es una realidad también. Pero dice que espera cerrar esta posición táctica larga en el tramo largo antes del 15 de mayo, donde empezará a mandar el nuevo próximo presidente. ¿Por qué? Pues dice que porque los rendimientos de los bonos en Japón y China están subiendo, porque los mercados ya están descontando que otro gran banco central subirá tipos en 2026, Australia subirá, ojo con esto, subirá tipos en 2026 Australia. Y esto que dice a continuación es muy interesante, es una pauta de hecho que me parece que la comenté en Leones contra Gacelas 1, no me acuerdo, o al menos la he comentado en muchos artículos.
En los 3 meses posteriores a 7 nominaciones al cargo de presidente de la Reserva Federal, desde 1970, los rendimientos de los bonos han subido siempre. Esta pauta es muy interesante. El rendimiento a 2 años subió de media 65 puntos básicos y el rendimiento a 10 años subió de media 49 puntos básicos. Además, desde la nominación por parte de Nixon de Arthur Burns en octubre de 1969 hasta el inicio de su mandato en febrero del 70, el rendimiento del bono americano a 10 años subió 100 puntos básicos y el Dow Jones cayó un 11%. Aquí tienen el gráfico de Marras a la izquierda, es el gráfico número 9 y pueden ver pues lo que pasó con Burns, cómo en cuanto lo nominaron se cayó todo, y a la derecha aparece el estudio en la tabla número 1 de lo que pasa 3 meses después de las 7 nominaciones, y ahí se ve cómo los bonos pues bajan con claridad y por lo tanto suben las rentabilidades. Es una pauta muy conocida esa, de que a los mercados no les va demasiado bien los 3 meses después de los nombramientos. No fue una excepción con el nombramiento de Powell tampoco, en la primera etapa de Trump. Terminamos traduciendo el párrafo de la renta variable que me dice el ChatGPT, que lo traduce fielmente y con buen tono financiero. Muchas gracias. Bueno, dice, algunas acciones les gusta esa economía recalentada, otra no. El pico de liquidez implica un suelo en los diferenciales de crédito. Y ahora los vigilantes de los bonos son los nuevos reguladores del CAPEX en la inteligencia artificial y están diciendo que hay que frenar el crecimiento, dado que el CAPEX de los hiperescaladores como porcentaje del efectivo pues está yéndose demasiado alto. Bueno, Hartnett dice que él está más en los adoptadores de inteligencia artificial que en los gastadores de inteligencia artificial. Y dice que para posicionarse ante una administración estadounidense que va a intervenir para evitar un IPC del 4% y una tasa de paro del 5%, cosa que por culpa de los aranceles, lo del paro sobre todo, podría suceder, pues él lo que prefiere es ponerse largos, atención, en media capitalización de cara a 2026. Dice que los 7 magníficos podrían engullir toda la capitalización conjunta de los índices Small Cap 600 y Mid Cap 400 y todos estos están baratos. Y además ve la mejor oportunidad relativa en los cíclicos de economía real como constructores de vivienda, minoristas, en fin, transporte, inmobiliario. O sea que él es partidario de no meterse en los gastadores de inteligencia artificial, es decir, no en los hiperescaladores, sino que meterse en valores de media capitalización. Esto de valores de media capitalización es un gran desconocido, tiene futuros, tiene ETFs, se puede invertir ahí fácilmente, es bastante interesante, y también pues en cíclicos de la economía real. Esa es su recomendación. Aquí tienen un gráfico de un ETF sobre media capitalización. Como ven, están lejos de los máximos de finales del 2024. Han tenido una buena subida desde mayo, pero tienen mucho más recorrido que otros sectores. Tienen todos los datos. Denle al like, por favor, que es muy importante, nos posiciona muy bien. No se cansen de darle al like, y más en estos vídeos de las 4 claves que tenemos un número de visitas superior. Por favor, denle al like, que nos ayuda mucho. Muchísimas gracias a todos. Recuerden que todo lo que he dicho no es más que mi opinión personal, que lo normal es que me esté equivocando en la mayoría de ellas. Como de costumbre, no me hagan mucho caso y hagan su propio análisis, que es el único que vale. Muchísimas gracias a todos por estar desde todos los rincones del mundo donde se habla español y hay interés en las finanzas. Me despido hasta el pequeño vídeo de reflexión de mañana domingo. Recuerden que en el canal tenemos vídeos todos los días del año. Hasta mañana, por lo tanto, que pasen muy buen fin de semana y gracias de nuevo. ¡Feliz Navidad! Hasta mañana.